Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy vamos a hablar ¿de qué? De los niños genios, o del genio, o de los genios, como usted quiera llamarle. Así que acompáñenme. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a poner un pequeño documental que habla sobre niños genios, características que tienen, historias muy personales. Y después le propongo que nos acompañe para el análisis, el complemento o la discusión de lo que vamos a ver a continuación. Así que adelante, los niños genios. Los Teplikov tienen 7 hijos. Vestirlos a todos y prepararlos para salir de paseo es un reto. No recurren a niñeras ni piden ayuda a los abuelos. Y todos sus hijos reciben educación en casa. ¡Hola! Me he subido a una tetera. Alisa ya está en la universidad. Heimdall ha aprobado los exámenes de 9º grado a los 7 años. Leia, de 5 años, ha terminado el 4º grado. Con 4 años, Terra ya se está preparando para la escuela. Ailung tiene 2 años y ya está aprendiendo a leer. Feilung y Tesei, los más pequeños, son los únicos que aún no han batido ningún récord. Lo que hacemos es realmente revolucionario en términos de pedagogía y también de psicología del desarrollo, porque existe el postulado de que un niño no puede adquirir constancia perceptiva ni pensamiento lógico antes de los 12 años o de los 8. Y nuestros hijos han aprobado todas las asignaturas de 9º grado con tan solo 7 años. ¿Qué sientes ante la perspectiva de ir a la universidad? No sé. ¿Sientes que algo va a cambiar? No. ¿Pero tienes ganas de ir? ¿Es importante para ti? Sí. ¿Por qué? Porque es la universidad. ¿Y qué? Nada. Alisa, ¿por qué has decidido ser psicóloga? O bueno, estudiar esta disciplina. Papá sabe la respuesta. Por desgracia, muchos padres, incluso los mejores, suelen imponer su visión a los hijos. Debes superarte, muestra lo que vales. Debes hacer esto porque no eres el primero. Vemos muchos casos así. Hay muchos casos en los que los padres no contribuyen positivamente al desarrollo de sus hijos, precisamente al exigirles todos esos logros. ¿Qué les sucede a esos niños? Bueno, puede comenzar por tics nerviosos y llegar al abandono completo de la actividad posteriormente. El niño se quema. Al igual que los Teplikov, la madre de Irina inventó su propia técnica de desarrollo infantil. Irina aprendió rápidamente a leer a los 2 años. A los 5 ya había leído 26 tomos de Julio Verne. Empezó a ir a la escuela a esta edad y durante su primer año como alumna completó los programas de 3 grados escolares. Aunque su aprendizaje era rápido y exitoso, las relaciones con sus compañeros distaban de ser ideales a causa de la diferencia de edad, pero sus padres no querían que fuera importante. Sí, estudié mucho. Prácticamente me sentaba a estudiar desde la mañana hasta la noche. ¿Y por qué? Porque no tenía otra opción, no tenía amigos. La única manera de sentirme bien era esforzándome al máximo por estudiar. Y eso hacía. Es una especie de abuso emocional. Sí, es abuso emocional hacia los niños, privarlos de gran parte de lo que debería ser una infancia normal. Alexander Kravchenko es el programador más joven de Rusia y conoce 10 lenguajes de programación. Aunque está en 5º grado, en su tiempo libre estudia C++ con alumnos de 8º. Decidí acudir por mi cuenta porque nadie me habría invitado a un curso de C++ para alumnos de 8º. No suelen dejarme ir a cursos para mayores porque soy pequeño. ¿Dónde está? ¿Dónde está la A? Alexander leía con fluidez a los 3 años. Memorizó rápidamente las letras e insistía en que le enseñaran a escribir con el teclado. Escribe, tío, por favor. Lo escribo. A los 4 años, Alexander se interesó por las matemáticas y después por la química. Voy a verter bicarbonato en vinagre. Miren lo que pasa. Veía experimentos y quería repetirlos por su cuenta. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Me interesaba ver cómo una sustancia se transforma en otra nueva, con una masa menor. Quería saber a dónde iba el resto de la sustancia y por qué. Alexander ha ganado varios concursos de matemáticas, física y robótica, en los que siempre compite contra alumnos mayores.
Pero a pesar de sus logros, su madre no quiere que se salte cursos. Quiere que se relacione con niños de su edad y espera que otros niños traben amistad con él por su forma de ser, no por ser inteligente. Intento que tenga una autoestima adecuada. Recuerdo que cuando era muy pequeño, tendría 3 años, vino a casa del jardín de infancia y me dijo: mamá, ¿cómo es que ellos no saben las letras? A esa edad, él ya leía. Y los otros niños ni siquiera sabían las letras. Yo le contesté: ¿y qué? Con el tiempo ellos también aprenderán las letras y ya no importará quién las aprendió primero. Mira cuánto tiempo tardas en vestirte. Tu compañerita lo hace mejor y más rápido que nadie. ¿No es cierto? Se quedó pensando y respondió: bueno, sí. Sí, yo sé más que mis compañeros sobre algunas cosas y sobre otras ellos más que yo. ¿Quién es más listo? ¿Quién? No lo sé. En primer lugar, le deseo a Alisa Tepliakova, ante todo, felicidad y el mayor de los éxitos. Espero que acceder a la universidad a la edad de 9 años haya sido lo correcto, aunque a mi propio hijo yo le aconsejaría que no lo hiciera. Yo mismo tampoco lo hice, pero cada uno tiene su propio camino. Artyom Oganov es uno de los químicos más famosos del mundo. Ha desarrollado un método para predecir las estructuras cristalinas y las propiedades de sustancias que aún no se han descubierto. Artyom ha trabajado en prestigiosas universidades de Suiza y Estados Unidos, pero ahora vive en Moscú y es profesor en el Instituto Skolkovo de Ciencia y Tecnología. El niño superdotado fue a una escuela ordinaria en las afueras de Moscú. Por supuesto, podría haberse saltado varios grados rápidamente o haber sido transferido a una escuela con un programa para superdotados, pero su familia decidió que Artyom permaneciera en clases normales. Un niño debe tener infancia. Si vive bajo presión constante, porque hay niños supertalentosos a su alrededor y hace lo posible por no parecer un idiota a su lado y siempre hay algo que hacer, eso no es una infancia. Es una tortura, trabajos forzados. El sistema nervioso del niño no se desarrollará adecuadamente. Así que no quiero que mis hijos se salten cursos. No solo es importante la madurez intelectual, sino también la emocional. Muchos matemáticos han comenzado la universidad a una edad muy temprana, pero no psicólogos. Pronto quedará claro si un niño puede asimilar teorías psicológicas complejas. Irina ahora trabaja como psicóloga. Decidió continuar sus estudios con una segunda carrera después de ser ingresada en un hospital psiquiátrico con depresión clínica aguda. Irina perdió contacto con sus padres durante varios años. Pero cuando sus padres se enfermaron, ella los ayudó y cuidó. ¿Eres feliz ahora? Ahora sí. Lo superé, pero me llevó mucho tiempo y mucho trabajo duro. Alexander trabaja ahora en un proyecto médico internacional. Diseña un programa para probar la eficiencia y seguridad de ciertos medicamentos, incluidos algunos contra el cáncer. Artyom Oganov se casó con una de sus compañeras de clase y tienen 4 hijos. Se toma la educación muy en serio y les enseña química, física, geografía e historia, él mismo. Mi objetivo es conseguir que mis hijos vean la vida como algo interesante. No pretendo que sean químicos o en general científicos. Cada uno debe decidir por sí mismo lo que quiere ser. Mientras filmábamos este documental, a menudo me preguntaba cuál era la mejor manera de criar a mi propia hija. Leí mucho sobre niños superdotados y niños cuyo desarrollo fue muy rápido. Las historias son muy distintas y no hay una respuesta correcta de talla única. Los niños así no encajan en ningún molde. Mucha gente ha descrito la vida de Alisa como un experimento. Ha habido familias en las que todos los hijos estaban muy adelantados, pero no de forma tan pronunciada. Quizás esto sea realmente una revolución educativa. Y precisamente para acompañarnos, ayudarnos un poco a desentrañar esto, tengo el placer de tener conmigo en el estudio a Lizardo García Ramis, del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. ¿Lo dije bien? Así mismo es. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Que usted, primero le voy a preguntar qué cree de lo que acabamos de ver y después preguntarle sobre todo cómo es este tema aquí en Cuba. Bueno, el documental plantea una situación muy en boga en algunos países de alto desarrollo y al cual vamos a llegar nosotros también.
que es el de la rápida aceleración o utilización de las potencialidades de niños desde pequeños para su desarrollo posterior, incluso como grandes científicos. El documental no nos plantea exactamente esa posición, no está señalando si el camino es la formación de un científico o no, pero tiene una cosa muy interesante, plantea la complejidad y las dificultades que trae la educación de jóvenes en esas condiciones, de niños en esas condiciones. El documental plantea una familia que ha adoptado una forma de educar a sus hijos y llega hasta el punto, como vieron los televidentes, de llegar a entrar en la universidad. Y vieron también en el documental niños también acelerados, rápidamente incorporados a la búsqueda intelectual, que han pasado muchos traumas, de hecho, en su vida, ¿no? Porque efectivamente los niños que tienen altas potencialidades, hay científicos que le llaman altas capacidades, hay otros que le llaman superdotados, se usa mucho en los Estados Unidos también la superdotación como característica de esos niños, son niños que encuentran un ambiente difícil, tanto en la familia como en la escuela, para el desarrollo de sus potencialidades. Y eso es una problemática a la cual nosotros nos estamos ya enfrentando de manera más seria a partir de quizás de los años 2000 en adelante. Antes de entrar en Cuba, ¿hay alguna forma en algún país de calificar o de determinar quién es un niño superdotado o genio? ¿Existe alguna fórmula? Sí, sí las hay. Sí las hay. A ver, desde hace muchos años, de siglos, hay estudios psicométricos que trataron de evaluar la capacidad intelectual de las personas, lo que conocemos como coeficiente de inteligencia, ¿no? Y sí hay varias técnicas que permiten conocer cuál es la, vamos a decir, la capacidad intelectual y comparar la capacidad intelectual de un niño, de una persona, de acuerdo con una norma, de acuerdo con su edad, ¿no? Claro, la genialidad ante todo está determinada y casi todas estas investigaciones sociométricas tienen que ver con una detección evidente, palpable, de que son niños o personas que se destacan por encima de la norma del común. Nosotros tuvimos un genio. Lo tenemos, todos los cubanos, no hay ningún cubano que diga que Capablanca no era un genio. ¿Por qué? Porque Capablanca tenía un desarrollo sobrenatural y cambió incluso el campo de acción. Es fundador del ajedrez moderno. Ahora bien, ¿cómo se detecta? Bueno, eso se detecta en primer lugar. ¿Y quién lo detecta? Que primero lo detecta generalmente es la familia. Y no es muy común que casi todos los seres humanos digamos que nuestro hijo es un genio. Nuestro hijo es un genio y el 50%... Que ya tiene 4 años y maneja la Exacto. laptop. Él demuestra altas habilidades por encima de lo que la media del niño o que él espera o que esa misma persona lograba realizar. Pero ya cuando queremos saber si efectivamente una persona está por encima de la media, el niño tiene que ser observado, tiene que detectarse que en el campo de acción que se desarrolla, que tiene un resultado evidente y notable, y después posteriormente cuando se quiera hacer un estudio más a fondo, efectivamente se pueden hacer test psicométricos, eso es una especialidad, hay varias escalas de test, yo no soy especialista en las escalas psicométricas, pero hay varios distintos tipos de escalas que permiten categorizar, se ha ido cambiando y ha ido perfeccionándose los mecanismos, se calcula lo que es el resultado de esa persona ante las pruebas psicométricas de su desarrollo intelectual y se comparan con los que debiera tener en la edad cronológica. Usted me está hablando de cómo es aquí, pero en otro... No, estoy hablando en general. En general. En general. En general. En general. Eso le iba a preguntar. Sí, en general. O sea, generalmente o la familia o la escuela. Eso es usual, la familia o la escuela. Y se lleva a instituciones especializadas. Si no hay instituciones, hay por lo menos recursos especializados que permiten hacer en la salud, en principio. Antes se hacían nada más que en determinados institutos especializados que se dedican. Hay gente que se dedica a la preparación, instituciones me refiero, a la preparación de esas escalas que llevan, hay varios tipos de técnicas, algunas son más centradas en unos asuntos, pero todos exploran la capacidad intelectual de la persona. Las pruebas que se le hacen a esos niños son test psicológicos o ya hay pruebas de alta tecnología con el avance que está teniendo las neurociencias. Bueno, los test psicológicos se han llegado algunos a instrumentar con las técnicas actuales, ¿no? Pero todavía están dentro del rango del test psicológico estandarizado porque se requiere poner al niño ante determinadas baterías de desarrollo de habilidades, ¿no? Según sea el caso, ¿no? O sea, ese es el test psicológico. Esos son los tests. Ahora todos esos tests en general son nada más que evaluaciones. Ahí hay diferentes posturas pedagógicas. Es decir, esos test, solamente trabajar con los test no basta, porque eso es lo que te dice es una medida posible, comparable
que puede oscilar, que cambia con el tiempo. Se ha demostrado que ese coeficiente de inteligencia o coeficiente intelectual cambia a lo largo del tiempo en la persona. Y es muy importante sobre todo ver el desempeño de la... Cuando me digo desempeño me refiero a la actuación concreta del sujeto en una habilidad determinada. Un niño que rápidamente se incorpora a tocar el piano, que lo aprende además que de oído, de ver, y ese niño ya de entrada te está diciendo que tiene primero un oído musical altamente desarrollado o desarrollado y que además tiene determinadas habilidades que no tiene un niño normal. Y a partir de ahí las familias generalmente buscan como orientación determinada. Aquí también en Cuba. Ahora, ese niño que toca el piano tan rápido, se sabe dentro de su cerebro si hay algo biológico, no social, no cultural, algo biológico que provoque eso. Bueno, cosa del piano y la música tiene su peculiaridad. Usted sabe que se necesita tener una capacidad auditiva desarrollada para tener ser un especialista, adquirir una especialidad musical o tener un desarrollo musical. Pero sí es cierto que las potencialidades de las personas tienen un componente biológico, ¿no? Sí, una capacidad o unas habilidades desarrolladas. Puede haber gente que tenga una susceptibilidad especial hacia eso, hacia una tarea determinada. Eso aunque no haya estudiado. Aunque no haya estudiado. Porque estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando, digamos, de determinadas habilidades, por ejemplo, las pinturas, las habilidades de pintura, la solución de tareas determinadas, pero siempre el estudio es imprescindible, si no, no hay éxito posible. Eso está claro. Sí. Einstein decía que genio era un 1% de talento y un 99% de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente el desarrollo máximo de la persona se adquiere en la actividad y en el enfrentamiento de soluciones y tareas concretas. Si no, no hay desarrollo, evidente, ¿no? Ahora, además de los test, usted me dijo que sí, que había otro tipo de pruebas, pero son pruebas... ¿Qué pasa? Se dice que estamos en el siglo del cerebro. Las neurociencias es una de las ramas que más ha evolucionado, más avanzado, yo diría. Y las pruebas, las cosas que sabemos de nuestro cerebro en los últimos años son impresionantes. ¿Hay algo en esos cerebros? No le puedo decir que haya un estudio total. Aquí en Cuba no lo tenemos totalmente desarrollado. Yo sé que aquí se han hecho estudios de niños ante la solución de las tareas y se está investigando eso a fondo. Pero no sé hasta qué punto que yo sepa, hasta donde yo sé, que mi conocimiento es limitado, todavía no está en el mundo una completa interpretación y penetración de las características de estos niños tan chiquiticos o chiquitos, infantes en la edad preescolar, para estudiar los cambios. Hay muchos estudios que se acercan a eso. Eso significa que el componente biológico tiene influencia en las altas capacidades de los alumnos. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Pero no está totalmente probado cuánto y hasta dónde, ni si es solo eso nada más. Está probado que no solo es eso. Hay quien tiene no los niños, personas con altos recursos cognitivos y sin embargo sin éxito en su desempeño final porque la motivación juega un papel fundamental, el trabajo creativo del sujeto juega un papel fundamental en el éxito, en desplegar todas sus potencialidades. Ahora, aquí en Cuba, ¿cómo funciona el sistema de detección, análisis y qué pasa después? Bueno, en Cuba hay un sistema de instituciones científicas que se han ido, o educativas, que se han ido conformando a lo largo del sistema educativo, que son los centros de diagnóstico y orientación. ¿Centro? De diagnóstico y orientación, que es una red de centros de diagnóstico y orientación que primero se hicieron en algunos municipios, en algunas provincias y está extendida ya en todo el país. Cuando hay un padre que tiene, como usted decía, que mi niño es un genio, él puede dirigirse al centro de orientación y diagnóstico o la escuela cuando detecta un caso de un niño, tanto con una deficiencia, niño con alguna situación de discapacidad social, o cuando ve un niño de alto desarrollo, generalmente se acercan, buscan ayuda, preguntan y al final siempre terminamos en las ayudas que le da el Centro de Diagnóstico y Orientación. Centro de Diagnóstico y Orientación, eso está a nivel de municipio. Eso está a nivel de municipio. Por ejemplo, en casi todos los municipios. Si una familia quiere eso para su niño, puede tener acceso a la escuela. ¿Quién lo lleva a la escuela? La escuela, y hay muchas personas que se acercan directamente al centro de diagnóstico. Por ejemplo, nosotros tenemos en Cuba una concepción sobre que el niño tiene que empezar a una edad determinada de preescolar, ¿no? De educación preescolar o de educación primaria. Todo el mundo sabe, eso es hasta enero
el niño tiene que cumplir 6 años, etcétera, etcétera. Pero hay muchos padres que ven al niño estimulado, que lo quieren hacer y lo llevan al centro de diagnóstico y orientación. Ahí le hacen unas pruebitas al niño de madurez, de desarrollo, su madurez, la escritura fina, su motricidad fina, etc. Se estudia al niño y se determina si tiene o no tiene las condiciones para hacer el paso y entrar antes a la escuela. Ahora con la pandemia hay muchos padres que tuvieron que atender a sus niños en la casa y los niños aprendieron a leer. Terminaron casi que van a preescolar por gusto. Ahora, una vez que le hacen las pruebas, Ajá. vamos a suponer que da, no sé si la respuesta es esta, positivo, que tiene capacidades superiores o especiales o más o que está más desarrollado. Bien, ¿qué pasa ahí? A ver, eso hay que verlo en el desarrollo, insisto. Nosotros como tradición hemos sido muy cuidadosos en Cuba. El sistema educativo cubano ha sido cuidadoso en adelantar a los niños en el sistema escolar, porque se vela mucho porque el niño esté en el nivel de socialización de sus relaciones con los demás niños, en el aprendizaje escolar y se vaya familiarizando con las condiciones. Son pocos los casos que se adelantan, Taladrí, en los primeros años del sistema educativo escolar. Esos son muy escasos. Pero yo voy a algo. Yo sé que esto hay opiniones divididas. Sí las hay, sí. Tengo entendido que hay opiniones diferentes. Si ese niño debe ir a una escuela o a una institución aparte de genios o de niños adelantados o superdotados, como se quiera llamar, que existen en otras partes, o si debe seguir el curso normal establecido en la educación de cualquier país. ¿Qué Bien. usted cree o qué pasa aquí? A ver, son dos cosas distintas. ¿Qué pasa en otros lugares y qué pasa aquí? Y cómo yo lo veo. Bueno, nosotros incluso ahora estamos profundizando mucho más y tratando de definir claramente qué hacer con casos. En primer lugar, en Cuba no hay escuelas de genio o de niños superdotados. No existe. No existe. No existe. Eso no existe. Es más, la categoría esa, usted sabe que no ha sido muy difundida en el sistema educativo cubano, todo lo contrario. Se ha tratado de entender el desarrollo psicosocial del niño, de incorporarlo a la vida escolar. Y hasta hace muy poco tiempo no eran muy comunes los casos de padres que pretendieran acelerar, porque eso es un producto del desarrollo. Eso no es, no surge en cualquier momento, ese interés del padre de acelerar en Cuba no ha surgido desde los primeros momentos en la historia de la educación cubana, sino que ha sido motivado y promovido por el desarrollo, donde los padres, adquiriendo una mayor cultura, se dan cuenta de las potencialidades del niño y lo tratan de estimular. Déjeme decirle, el Educa tu Hijo, el programa Educa tu Hijo, que llega al 98% de los niños de este país, es un programa de alta estimulación para que el niño se pueda enfrentar a la escuela. Y es en la etapa de la primera infancia, preescolar. Cuando un niño es detectado, son muy pocos los casos de estos niños, generalmente el criterio es que el niño se incorpora al sistema educativo nacional común. Y son muy pocos los casos yo diría que me sobran los dedos de la mano, de niños del nivel preescolar que se aceleran o que pasan al nivel superior en secundaria. Este problema de las escuelas de niños superdotados en otros países no es típico del sistema educativo de los países. Generalmente son patrocinados por patrocinadores de la educación en los países, por instituciones privadas, pero no forman parte en general de los sistemas educativos nacionales, porque son costosos, porque son caros, porque además requieren de un personal especializado y porque tampoco son tantos. Se supone que en una población normal, alrededor de entre un 7 y un 10% de los niños de una escolar, de un periodo escolar, pueden ser considerados de alto desarrollo y capacidad. Por lo tanto, puede haber un niño aquí, un niño aquí, un niño aquí, y eso es costoso para los sistemas educativos. Nosotros teníamos la concepción de que el niño se incorpora al sistema educativo, es estimulado por las distintas ramas y adquiere especialidades según va transitando. A ver, aquellos niños que son talentosos en el ámbito musical, las escuelas de arte, el sistema nuestro capta a ese niño, eso lo sabemos todos. Ese niño es captado y enseguida se mueve hacia las escuelas de arte especializadas. O los talentos deportivos, entre comillas, son también captados y se mueven hacia las escuelas de... Pero generalmente ese proceso en la educación primaria no se está llevando a cabo normalmente. ¿Qué yo pienso? A ver, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Porque yo en este caso no es lo que yo piense solamente, sino el proyecto de atención al talento educativo en los nuevos planes y programas de estudio de la educación cubana del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. ¿Qué pensamos? Primero,
que tenemos que impulsar cada vez más en el sistema educativo aquellas formas que permitan el desarrollo de los niños en la escuela. Mire, se nos ha creado un caso muy interesante. Nosotros tenemos niños que hemos detectado que son niños con altas capacidades, de tercer grado. Ese niño está en quinto grado. A ver, ¿usted me puede poner un ejemplo de un niño de tercer grado que ustedes detectaron de alta capacidad? ¿Qué detectaron? ¿Qué cosa concreta? Bueno, ese niño de entrada aprendió toda la numeración, sabe sacar las cuentas, por imitación, por lo que fuera. El caso es que ese niño, cuando se le detectó, sabía perfectamente sumar, restar, multiplicar, dividir, cosas que estaban por encima del grado escolar. O sea, que no se lo habían enseñado. No se lo habían enseñado en algunos casos o no le correspondía al año que le estaba cursando. A ver, ¿es posible que no le hubieran enseñado eso y el niño supiera eso, hacer? Claro, porque lo ve por hay muchas cosas, formas de llegar a eso, ¿no? ¿Y cómo sabe hacer matemática si no se lo han enseñado ni en la casa ni en la escuela? Porque él es un sujeto social y aprende cosas de muchas maneras, no solo en la escuela se aprende. Este niño veía a los otros niños, ve la televisión, aprenden cosas, aprenden. Hay otros casos que son estimulados. Pero ¿por qué ese niño le funcionó ver la televisión, interactuar y a los otros no? Eso es lo que distingue a ese niño pues, sobre los demás. Ese es el misterio de la vida, si uno lo quiere poner así. A ver, el niño que está con alguna forma estimulado o que está captando esa información y la está procesando y aprende. Y aprende cosas, las aprende y las aprendió a hablar inglés. ¿Hay casos aquí que usted conozca de que han aprendido a hablar inglés? Nosotros tenemos casos de eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, que el niño ¿a qué edad habla inglés? Bueno, porque ve este caso, por ejemplo, de un niño también de esa edad, aproximadamente unos 3, 4 años, está familiarizado, oía a los padres, oía las películas, 3, los muñequitos. 4 años habla inglés. ¿Entiende inglés? Entiende algunas palabras del inglés y es posible leer además algunas cositas. ¿Y lee en inglés? Es posible, es posible. Pero se lo enseñaron en la Ya casa. a partir de un momento determinado que se dieron cuenta que el niño era capaz de identificar las palabras y comunicar breves palabritas, lo estimularon. Hogares no de intelectuales, estoy hablando de personas sencillas. Es un caso real que usted Sí, discutió. esto es un caso real. Como este caso que le estoy diciendo que está en quinto grado, a pesar de que era de tercer grado. Es un nivel porque su desarrollo de la matemática. es de la matemática. Y está haciendo su tercer grado. ¿Qué se hace con el del inglés y con el de la matemática? Bueno, depende del caso. Estos son casos y hay que darle un tratamiento especializado que además no está contemplado en las formas de trabajo actual de la escuela, fíjense. Y hay que orientar a los maestros, a las escuelas, de estos casos que todavía estamos detectando y que están saliendo, pero están saliendo en cantidades interesantes. Es que estos niños tienen que tener un tratamiento diferenciado. A ver, ese niño está en las clases, pero no puede hacer la educación física de quinto grado. Tiene que hacerla del grado que le corresponda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su desarrollo físico-motor no es el grado que está trabajando. Hay que adaptarlo. Una pregunta. En el caso, usted mencionó ahora educación física y anteriormente mencionó deporte. Sí. En el mundo hay una tendencia de gente joven con aptitudes deportivas excepcionales, darle becas deportivas, donde el fenómeno parece ser bastante universal, se prioriza el deporte y no tanto el conocimiento. Es correcto, sí. Eso ha habido casos en muchos países, Sí. Y no creo que nosotros no seamos parte de este mundo ni de este planeta. Pero no somos parte de ese movimiento. Ya. Pero a donde voy, si le pasa al del inglés o si le pasa al de la música, no se corre el riesgo que pase lo mismo, que lo especialicen en música. Sí. Y de deportes, ¿no? Y eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir. Por eso la posición pedagógica nuestra, en general cubana, que puede cambiar, por supuesto, no hemos terminado, es tratar de que el individuo adquiera el máximo desarrollo integral y de sus potencialidades, pero no limitarlo en algunas cosas. Pero hay que tratar de que él, porque ese es un ser, un niño, un sujeto que vive en un mundo concreto, que va a tener éxito, que puede ser que hoy sea efectivamente puede tener un talento deportivo muy elevado, pero sin embargo, ese es un individuo que está viviendo en un medio social que no se excluye. Eso le pasa mucho a los atletas. Usted ha visto los atletas de alto rendimiento en los países, gimnastas. Pero el tema de los atletas, déjame hacer una pregunta. Cuando se habla de niños genios, ¿el tema de los deportistas entra en esta categoría o no? No. No lo ve en la literatura especializada. No es
No se considera. El término genio está utilizado especialmente para aquellos sujetos que tienen un alto desarrollo el niño de la matemática y el niño del inglés que usted puso. Que no son genios. Son niños que tenían habilidades determinadas. ¿Y qué cosa es un genio? ¿Qué cosa es un genio? Bueno, eso hay una diversidad de opiniones muy grande. Se considera que genio es aquella persona que por encima, que tiene una edad entre los... A ver, una definición casi de diccionario. Es aquella persona un niño genio es un niño que por debajo de los 10 años tiene desarrollos excepcionales dentro de el campo de acción en que se desarrolla. Pero los genios se consideran... Por debajo de los 10 años. Por debajo de los 10 años. Eso es un criterio de algunos investigadores. Yo no recuerdo ahora, pero ¿a qué edad Benny Moré empezó a hacer música? No, yo tampoco lo recuerdo, no pero, sé, pero es más de 10 años. Más de 10 años. Es más de 10 años, sí. Y es un genio, sin lugar a dudas. Porque transformó además el campo de acción, que esa es la condición casi sine qua non, no hay un genio. Hay que tener un genio. Hay muchas personas talentosas. ¿Y quién le enseñó a leer música? No, yo creo que él era autodidacta. ¿Autodidacta? ¿Cómo usted me explica eso? ¿Cómo se lo explico? Pues el autodidacta. Eso son habilidades que se adquieren de la vida. Porque era un hombre de oído y después componía y le decía las cosas a la gente. Esa es la realidad. Claro, yo no soy especialista de música ni con mucho, pero eso es lo que diferencia a una persona que tiene habilidades y capacidades excepcionales de una persona común, como puedo ser yo. A ver, Capablanca sí recibió entrenamiento técnico especializado de ajedrez. Una vez que. Pero él, ¿cómo aprendió Capablanca? Todo el mundo, los biógrafos de Capablanca reconocen que era mirando jugar a su papá. Y quizás jugando un poquito con su papá en algunos momentos. Y a lo mejor el padre le puede haber enseñado algún movimiento. ¿Qué pasa? Ahora usted, es una pregunta interesante. Yo no soy especialista ni estudioso de Capablanca, ni soy un furibundo ajedrecista, aunque juego ajedrez. Usted sabe, como yo, que el ajedrez contemporáneo, ya los especialistas saben que en el ajedrez hay modelos. Una persona con una alta capacidad, con una alta repetición de los modelos, sabe las situaciones, las puede ir asimilando y puede ir llegando a construir esas soluciones. Uno tiene que pensar que hay modelos para tipos de soluciones y soluciones en esas contradicciones. Vamos a volver a los dos niños que usted mencionó, sin nombre, inglés y matemáticas. En los dos casos. Hay quien dice que si se le lleva a una, que creo que es el tema de esta película que yo le mencioné, Tate, creo que se llama la película. Sí, sí. Hay más películas de ese tipo, me vino a la mente. Hay más. Que si se le lleva a una institución aparte, eso atenta contra la estabilidad psicológica, emocional, la felicidad, ese tema tan complejo que es la felicidad de ese niño, que puede causarle problemas. Se diferencia, se ve como algo aparte. Hay quien dice que lo importante es cultivar ese don, que usted mismo me dice que no tenemos claro todavía qué cosa es en ese cerebro, ese don, cultivarlo y que llegue a grandes cosas. Hay casos que yo he leído que empezaron siendo niños genios, vamos a usar esa palabra, pero después no se quisieron dedicar a eso, no quisieron hacer nada. Creo que usted mencionó algo motivacional. Hay otros que sí y que después han llegado a instituciones de alto, hasta instituciones secretas, vaya, sí, en el mundo desarrollado. ¿Qué usted cree? ¿Se debe hacer una institución para esos dos niños, el de inglés y matemática, aparte o no? Esto es una cosa que depende de la concepción pedagógica y de lo que es educar. Y de la manera en que mejor atendemos al interés superior del niño, de lo que diríamos hoy, ¿no? A ver, yo pienso que los niños pequeños que tienen altas capacidades no se deben, esa es mi opinión estrictamente personal, no se deben excluir del resto de la vida social en que ellos se desarrollan. Esos son niños altamente capaces, que no significa que no podamos estimularlos fuertemente y protegerlos. Como usted bien dice, hay diferentes puntos de vista. Por ejemplo, el documental nos muestra situaciones críticas de personas que fueron altamente estimuladas y no fueron infelices, que tuvieron trauma psicológico, porque efectivamente, no solo por eso, sino porque son apartados del mundo social de los niños. Incluso sale uno de los científicos diciendo que él no quiere que sus hijos pasen lo que pasó, y sin embargo los estimula, los desarrolla. ¿Por qué? Porque este fenómeno, que es un fenómeno de personalidad,
y que depende de cada sujeto, tiene el componente indiscutiblemente altas capacidades cognitivas, tiene indiscutiblemente altos intereses motivacionales, porque si no estás motivado no te desarrolla, y tiene además altos intereses hasta donde se pueden separar de los cognitivos, de la creatividad del sujeto, que son lo que algunos investigadores, Renzulli particularmente, que es un fundador de la teoría de los 3 anillos de Renzulli, que tiene sus 3 grandes componentes en la superdotación. Es decir, en la superdotación se pueden encontrar claramente los aspectos motivacionales, los aspectos de soluciones de problemas, enfrentar la solución de los problemas y las altas capacidades. A mí me llamó la atención que en el documental una de las muchachas dice, y después otra investigadora también dice, que casi también es la realización personal de los padres más que los intereses de los niños, lo que está detrás de algunas de esas conductas. O sea, que eso quiere decir que son los padres los que quieren que él sea un genio, etcétera, y que lo lleven. Lo que dice el documento. Pero, ¿y a esa edad el niño tiene esa capacidad, no sé, psicológicamente de decidir esas cosas? No siempre. Y quieren potenciar al niño. A ver, potenciar al niño, escuelas para niños superdotados. Yo soy de los, mi opinión, y la opinión que yo creo que represento en cierta medida, es que eso varía mucho con la edad, depende de las características, de la edad del niño y sobre todo de su bienestar, porque piense que esos niños no salen, tú no tiras una semilla y te salen 10 niños superdotados. Y por lo tanto, esos son casos aislados que hay que darle tratamiento aislado y favorecerlo. Y yo creo que la posición nuestra hoy en día en Cuba, es de lograr el mejor desarrollo de potencialidad del niño. Esos niños de edades tempranas que ya sabemos que están surgiendo y que están muy claros. Y que además, más que en eso, en secundaria básica, hay muchos niños. El sistema educativo cubano puede tener muchos defectos, puede tener muchas dificultades materiales, pero tiene una cosa importante, llega a todos los rincones y a todos los muchachos. Y donde quiera hay un niño que tiene potencialidad y se le estimula o se le trata de estimular. ¿Lo podemos hacer mejor? Es correcto. En primaria nosotros tenemos niños que evidentemente se han desarrollado, tengan o no tuvieran esas grandes capacidades cuando nacieron y se desarrollaron. Sin embargo, el sistema educativo los ha potenciado. Ese niño de las matemáticas que usted puso aquí, le empieza a buscar libros en la biblioteca de matemáticas, empieza a leer matemáticas y cuando viene a ver está en 4º grado, pero está resolviendo problemas de la universidad. Un ejemplo hipotético. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, hay que tomar ¿Cómo ese niño va a estar, no sé, 7, 8, 9 años más en un aula donde todo él lo domina? Lo domina. ¿Qué pasa en mi ese opinión, caso? Mi opinión, o lo que tiene el sistema. No, mi opinión es que el sistema tiene que procurar que él avance lo más posible dentro de sus posibilidades, tratando de salvar lo que corresponde. Porque si usted lo pone en 10º grado, va a estar con niños psicológicamente diferentes. No, va a estar con adolescentes, con jóvenes, con muchachitas. ¿Qué va a hacer ahí? Bueno, su vida social no es esa, fíjese. Pero sin embargo, sus intereses cognitivos a lo mejor sí son aprender más y incorporarte. Son dos cosas, son los complementos de la personalidad del sujeto. Él está motivado, altamente motivado y le interesa, y a lo mejor aprende mejor que otros que están allí. Eso pasa en el documental, lo muestra la chica. La niña que llega a la universidad, ella no puede pensar en las cosas universitarias. Claro que no puede pensar, algunas cosas no las puede pensar porque es una niña. El profesor que la recibió le decía, yo no le puedo hablar de los temas de orientación sexual, ¿cómo le voy a hablar de los temas de orientación sexual a una muchachita de este tipo? Bueno, esos son los problemas que hay que hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a mandar de nuevo a que crezca, esperar que crezca para que vaya a la universidad o que tenga resultados? No debe ser. Debe haber un equilibrio entre una cosa y la otra. Pero no son muchos los casos de gente tan dotada o de muchachos tan preparados, que no siempre es el caso de nosotros. Nosotros no tenemos tantos casos, podemos tenerlo en la India. Hay niños que tienen igual 12 grados y están en la universidad. Hay casos de niños de ese tipo. En Cuba lamentablemente no tenemos. Digo lamentablemente porque siempre es bueno tener esos grandes talentos, pero tenemos gente muy talentosa y los podemos acelerar. Yo creo que podemos acelerar todo lo que podamos. Yo creo que un muchacho de primaria, y es lo que está previendo el sistema está evolucionando en las legislaciones que se están haciendo, porque esto en muchos países está legislado y en otros no está legislado. Nuestro caso es un caso que todavía no tenemos una legislación suficiente, se está preparando para el proyecto de ley de educación, cómo acelerar, cómo mantener, incluso se está estudiando que tú puedas, está casi decidido, que tú puedas tener
un estudiante de primaria que esté terminado y que puede ir a una secundaria y pasar a una asignatura. Eso lo veremos en poco tiempo. O viceversa, un estudiante de secundaria de alto desarrollo que puede empezar a recibir clases de preuniversitario o ponerlo en preuniversitario. Esas son cosas que el sistema cubano puede atender y resolver. Que es complicado, que no está del todo resuelto y que no lo habíamos visto nunca en nuestro sistema. Pero esos son los movimientos que cada día van a hacer que se enriquezca el potencial de los jóvenes y niños cubanos. La UNESCO ha dedicado eventos y ha hecho un documento muy completo, y aquí participó un grupo de especialistas cubanos sobre el tema de la inteligencia artificial y la bioética. Sí, es verdad. Tema complicado. Sí. Aquí lo analizamos en uno de los capítulos de la serie Año Millón que pusimos hace poco. Yo lo vi. Con el doctor Acosta, que participó en este evento como parte del grupo de especialistas cubanos. Ahora yo le pregunto, con esto de la inteligencia artificial, que todo parece indicar que es algo que va a una gran velocidad, el desarrollo de la inteligencia artificial, se dice que la famosa singularidad va a ocurrir. Hay una especie de consenso. En este evento de la UNESCO hubo consenso, me explicaba el doctor Acosta, y yo estuve hablando con varios funcionarios de la UNESCO también que lo conocieron. Dice que hay un consenso de que más tarde o más temprano, de una manera o de otra, pero que la singularidad dicen que es inevitable. O sea, el momento en que una máquina adquiera conciencia propia. ¿Usted ha pensado esa inteligencia artificial y un niño genio, cómo pudieran interactuar en vez de Capablanca mirando al padre jugar, que interactúe con una inteligencia artificial? Uno, no he pensado. Dos, creo perfectamente posible. Uno, no he pensado. Si no he pensado en cómo resolver ese problema, creo que se va a dar. Creo que se va a dar. Hay cosas que se pueden dar y que no van a sustituir nunca la educación de los sentimientos y de los valores de las personas, porque eso no lo va a lograr todavía la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos da determinados recursos para el aprendizaje cognitivo y el desarrollo de los algoritmos del aprendizaje. Por ejemplo, en este niño de la matemática pudiera avanzar muchísimo más. Quizás no tanto el de la música. No tanto, seguro. Pero no sé, a lo mejor, no sé, estoy pensando seguro que no, seguro que no. Pero el de la matemática hay una inteligencia artificial. Claro, porque todo eso son sistemas de conocimientos organizados, elaborados, metidos en la inteligencia, o que la inteligencia lo capta del sentido que tenemos ya logrado del trabajo, y eso nos puede ayudar a perfeccionar nuestro aprendizaje, a obtener conocimiento y a saber cada vez más. Y también quizás a lo que Einstein consideraba que era lo más importante, saber puede cualquiera, entender es lo más importante, decía Einstein. Entonces, a todo eso nos puede ayudar la inteligencia artificial. Para eso hay que tener recursos. Y evidentemente puede tener toda la intención del mundo, pero para eso hay que tener recursos. Y primero tenemos que tener los elementos mínimos que tenemos que tener en la escuela para poder resolver los problemas. Y evidentemente actuales. Es un tema bien de pasaje a lo desconocido. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, rapidito, doctor, lo invito a que me acompañe al momento de las interacciones, donde mostramos cómo ustedes, queridos accionistas principales, pueden interactuar con nosotros por distintas vías. El último, con toda intención lo dejamos, lo repetimos ahora, Radio Rebelde. Los esperamos a ustedes y a usted, doctor, el sábado 12:15 del mediodía en Radio Rebelde. Ahí estará el doctor para responder preguntas, teléfonos abiertos, pero usted también por nuestra página de Facebook nos puede poner preguntas para el doctor. Mande sus preguntas a la página de Facebook, que ya la vieron ahí, la dirección que tiene, la identificación, y el doctor. Entonces, esas preguntas que usted mande se las hacemos al doctor el día del programa de radio y él, como siempre, gentilmente las responderá. Así que, doctor, bienvenido nuevamente a su programa. Muchísimas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Lo espero el sábado 12:15 del mediodía en Radio Rebelde. Y ustedes, amigos, solo me resta invitarlos, como siempre, a que este sea solo un inicio para que usted busque, lea, analice, profundice, estudie, alimente su cerebro. ¿Para qué? Para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes.